Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Si me quieren acompañar, vamos a ir juntos al capítulo 16 y comenzaremos haciendo una lectura de los versículos 8 al 11 de este capítulo 16. Hemos titulado a nuestro estudio Pecado, Justicia y Juicio, porque son los tres términos de los que vamos a estar hablando en esta ocasión. Pero primero leamos estos versículos. Versículo 8 dice: Y cuando Él venga, en referencia al Consolador, al Espíritu Santo, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bueno, estos son nuestros versículos y vamos a considerar cómo el Espíritu Santo convence al mundo, al hombre caído, de su estado. Ya esto en el versículo 8 se nos anunció que esta sería la labor que el Espíritu Santo iba a realizar. Ahora lo que vamos a ver es cómo lleva a cabo este convencimiento. Y vamos a ver en cada uno de los tres versículos que tenemos por delante, en el 9, en el 10 y en el 11, pues que el Espíritu Santo convence de tres cosas diferentes: el pecado, la justicia y el juicio. Empecemos por el primero, versículo 9. De pecado, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Y esta, lógicamente, es la obra del Espíritu Santo por la que debe de comenzar su labor con los incrédulos, convenciéndoles de su rebelión contra Dios, sacando a la luz su pecado, despertando sus conciencias para que lleguen a ser conscientes de que son pecadores y también de la gravedad de su pecado. ¿Y todo ello con qué finalidad? Bueno, pues como ya venimos mencionando, con miras a que la persona llegue a ser salvada, acuda a Cristo por la fe y sea salvada. Este es el propósito, como ya hemos mencionado en estudios anteriores, en el capítulo 15, también en este 16, el propósito de Dios es enviar al Espíritu Santo y también a los creyentes a este mundo a dar testimonio de Cristo para que el mundo llegue a conocerle y sean salvos. Ahora, esta tarea de convencer al mundo de pecado, pues no es desde luego nada fácil. De hecho, si no fuera por el Espíritu Santo, sería imposible convencer al pecador de su estado, de que la persona es pecadora. Y en tanto que no se vean como pecadores, lógicamente tampoco se van a convertir. Y digo que esta tarea es imposible para el ser humano, para cualquier cristiano, incluso para aquellos apóstoles del primer siglo. Nadie, ninguna persona humana tiene la capacidad en sí mismo de convencer al pecador. De nada sirve aquí la erudición, la capacidad de persuasión, la elocuencia, nada de todo esto. Cuando hablamos de estos aspectos espirituales, están fuera de nuestro alcance. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan difícil que una persona llegue a esta convicción? Bueno, porque el pecado realmente produce un efecto engañoso en la persona. El pecado nos hace creer que no somos pecadores, o que nuestros pecados no son tan graves, que en tal caso son graves los pecados más evidentes de otros, pero no los nuestros. Nos hace creer que Dios está contento, está complacido con nosotros. Bueno, es este efecto que tiene el pecador de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, trastornar todas las cosas. Y así que la palabra de Dios pues nos tiene que revelar cuál es nuestra situación real, que es justo la contraria de la que el pecado nos lleva a pensar. Así que es una labor que el Espíritu Santo debe de realizar en nosotros, mostrarnos cuál es nuestra situación real frente a Dios. En tanto que no entendamos esto, no podemos dar otros pasos hacia adelante en el camino de la salvación. Y este convencimiento de pecado es el paso primero, ya digo, para el arrepentimiento, que junto con la fe, pues componen lo que es realmente la conversión, una conversión auténtica. Por lo tanto, ya digo, el Espíritu Santo, primera labor, convencer a las personas de pecado.
Y si nosotros como creyentes, hemos sido enviados al mundo para dar testimonio juntamente con el Espíritu Santo, debemos de aprender de Él, cómo lo hace Él para hacer nosotros seguir las mismas pautas, las mismas directrices. Por lo tanto, cualquier predicador del Evangelio que quiera ser un fiel colaborador con el Espíritu Santo en esta labor, evidentemente debería de empezar por el mismo punto. Predicar a la luz de la palabra de Dios, con base en la palabra de Dios, por qué el hombre es pecador, qué implica su culpabilidad como hombre pecador, a dónde le lleva todo esto. Y esto ya digo, pues nuestra labor consiste en predicar la palabra. El Espíritu Santo va a hacer el resto, que es convencer a la persona. Pero esto es difícil, muy difícil. Si fuera por nosotros mismos, no nos lanzaríamos a esa tarea de predicar el Evangelio, porque de antemano es una causa perdida. Si fuera, ya digo, por nuestra propia capacidad. ¿Cómo podemos llegar a este mundo donde se ha anulado prácticamente, se intenta por todos los medios destruir cualquier sentido de culpabilidad? ¿Cómo podemos nosotros llegar predicando esto y que las personas nos escuchen? Es que esto no ocurre. Hoy en día nadie quiere sentirse culpable, incluso se educa a los niños, no se les hace notar nunca que hacen las cosas mal. Siempre hay que buscar decirles cosas positivas para que no se traumaticen, para que su personalidad no se deforme, y hay que ir sonriendo todas las gracias y todas las barbaridades que a veces hacen los niños. Pues en este mundo que funciona así, ¿cómo llegar y predicar el Evangelio partiendo de la base que hay que decirle al hombre, eres un pecador? Los que hayan intentado esto, pues ya saben lo que ocurre. Yo lo he sufrido más de una vez. Las personas se enfadan, se molestan, a veces pueden llegar a actitudes realmente hostiles cuando se les dice esto. Ellos pueden, sí, es verdad, pueden hablar y decir, bueno, nadie es perfecto. Bueno, eso es una cosa, pero cuando les dices, bueno, llamemos a las cosas por su nombre, a lo que tú dices que nadie es perfecto, la imperfección Dios le llama pecado, y tú eres un pecador. Ahora, decir, tú eres un pecador, a lo que ellos dicen, no hay nadie perfecto, eso ya, para ellos hay un mundo, un abismo de diferencia, cuando en realidad es lo mismo. Pero no quieren asumir esa realidad y se niegan, a veces despreciando con fuerza. Pero ya digo, como predicadores, en tanto que no prediquemos fielmente la gravedad del pecado, si somos superficiales en eso, pues lógicamente no podremos ser tampoco fieles colaboradores del Espíritu Santo. Y nuestra predicación tendrá muy poquito efecto en las personas. Ahora, notan ustedes que entre los muchos pecados por los cuales el Espíritu Santo podría convencer al hombre, a los hombres de que somos pecadores, en realidad solamente menciona uno de ellos. Y este es el pecado de la incredulidad, el de no creer en el Señor Jesucristo. Miren, volvemos a leer el versículo 9. Les convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. Claro está que el Espíritu Santo podría haber hecho una lista interminable de todos los pecados que cada ser humano tenemos. Pero de entre todos ellos, pues subraya el más grave de todos, que en realidad está en el origen de todos los demás. Y esto es la incredulidad. La incredulidad es terrible, terrible. ¿Por qué es tan grave este pecado? ¿Por qué? Bueno, cualquier otro pecado puede ser perdonado al pecador siempre y cuando se arrepienta y crea en Cristo. Pero claro, si la persona de antemano rechaza creer en Cristo, pues ¿qué posibilidades hay de que se arrepiente y de que sus pecados sean perdonados? Pues ninguna. La fe en Cristo es la que nos abre las puertas al perdón. La incredulidad es la que nos las cierra. Esto lo explicó muy bien el evangelista Juan al principio, en el capítulo 3, versículo 36. Recordarán ustedes, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, es decir, el incrédulo, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este concepto que, bueno, incluso ya creo que a los propios creyentes les desagrada. La ira de Dios está sobre él.
El que no cree en Cristo ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él. Esto es algo realmente muy grave, ¿no? Muy grave. No creer en Cristo nos aleja de la gracia salvadora de Dios. Y ya digo, pues este es el primer paso. Creer en Cristo junto con el arrepentimiento, bueno, pues eso nos lleva finalmente a la conversión y a la salvación. Ahora, noten también que la convicción de pecado por sí misma no es suficiente. El ser humano tiene que moverse hacia el arrepentimiento y hacia la fe. Pero nada de todo esto es posible en tanto que el hombre esté afincado, atrincherado en su incredulidad. Qué triste, recuerdan ustedes, cuando el Señor terminaba su ministerio público, no este ministerio más exclusivo que tuvo con los discípulos después, sino ese ministerio general con las personas, con todas las personas que le rodeaban allí. Dice en el capítulo 12, versículo 37, y esto hay que leerlo con ese tono de tristeza que creo que con el que fue escrito. Dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Qué tristeza, ¿no? No creían en él, a pesar de todas las señales que el Señor había hecho con ellos. Así que este pecado de la incredulidad es determinante y es muy, muy grave. Cuando los apóstoles comenzaron su testimonio público en el día de Pentecostés, pues hicieron referencia una y otra vez precisamente a este hecho, al pecado de la incredulidad de los judíos en su Mesías, en Jesús. Y fue precisamente esa incredulidad, como vamos a ver en un momento, la que les llevó finalmente a crucificar a su Mesías. Mírenlo, por ejemplo, veamos la primera predicación del apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 22 al 24. Miren, dice allí: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. El apóstol les acusa, mete el dedo en la llaga. Les está diciendo: habéis matado al Mesías. Ellos, desde luego, cuando le crucificaron, pensaban que estaban sirviendo a Dios. Al fin y al cabo, consideraban que Jesús era un blasfemo, porque se hacía hijo de Dios, lo que implicaba ser igual a Dios. Y esto a ellos les resultaba inaceptable. Así que, pues, pensando que servían a Dios, lo crucificaron. Pero la cosa cambió radicalmente cuando Dios resucitó a su Hijo al tercer día de entre los muertos. Y entonces, en ese momento, tuvieron la terrible evidencia de que habían cometido el crimen más horrible de toda la historia humana. Habían matado nada más y nada menos que al mismo Hijo de Dios que había venido a salvarles. Y en ese punto, en ese momento crítico, es el Espíritu Santo el que por fin produce en ellos esa íntima convicción de pecado. Versículos ahora 37 y 38, cuando ya va concluyendo el sermón de Pedro. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí llegan a tener esta convicción de pecado que puede ser una de las experiencias más abrumadoras por las que el ser humano puede llegar a pasar. Una experiencia tremendamente abrumadora, sí, pero también increíblemente esperanzadora. ¿Por qué razón? Porque cuando la persona, como estos judíos aquí, llegan a la convicción de su pecado, a la convicción de la gravedad de su pecado, pues es el momento en que ellos
pueden ser guiados por el Espíritu Santo también al arrepentimiento y a la fe en Cristo, lo que producirá en ellos la salvación. El Señor les dará por gracia su salvación. Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad, ¿cuál sería? Bueno, pues atrincherarse, seguir atrincherados en la incredulidad, como hicieron, por ejemplo, los líderes del judaísmo, que a pesar de todas las evidencias, pues siguieron persiguiendo a los apóstoles e intentaron por todos los medios cerrar y cortar el testimonio que Dios estaba intentando darles acerca de la resurrección de su Hijo y de la justificación que podrían encontrar a sus pecados por medio de esta obra del Señor. Ellos una y otra vez, lo vemos en los siguientes capítulos que encontramos aquí, fueron pues tremendos en cuanto a sus esfuerzos para acabar con el testimonio de Cristo. Bueno, en ese caso, ¿qué ocurriría? Bueno, que cuando el Espíritu Santo produce esa convicción de pecado en la persona y la persona se niega a dar el siguiente paso, que es el arrepentimiento y la fe, pues la persona queda bajo el estado de condenación, pero más que eso, poco a poco y rápidamente se va endureciendo cada vez más y su situación espiritual empeora terriblemente. Y eso es, sin duda, lo que les pasó también a estos líderes del judaísmo, a muchos de ellos. Ahora, como digo, la incredulidad, el pecado más terrible y en el que el Espíritu Santo concentra sus energías, vamos a decirlo así, para llegar a generar este convencimiento en la persona, ese convencimiento de pecado. La incredulidad. La incredulidad que encontró su clímax precisamente en ese momento que estamos mencionando, cuando Cristo fue crucificado allí en Jerusalén. Es el clímax de la incredulidad, pero también el clímax de la furia, de la rabia, del odio del mundo contra Dios. Allí quedaban evidenciados. Esto, como diría un poco más adelante en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 24 al 28, esto ya había sido anunciado, profetizado por el rey David. Leámoslo, 4:24, dice, y ellos, después de haber salido de una de esas reuniones donde el Sanedrín había amenazado a los apóstoles, pues se reúnen con los otros creyentes y dicen, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Como digo, David había profetizado esta unión de fuerzas entre judíos y gentiles que por el momento aparcaban, dejaban a un lado sus diferencias ancestrales, su odio enquistado de siglos, lo dejaban todo a un lado para unirse contra Jesús. Se unían en su odio contra Jesús. Y lo llevaban a la cruz. Y aquello, la crucifixión de Cristo, judíos y gentiles, los líderes de uno y de otro lado, el pueblo de uno y de otro lado, crucificando a Cristo, pues mostraba el diagnóstico, la evidencia más clara, más precisa del verdadero problema, del principal problema del ser humano. ¿Y cuál es ese problema? Bueno, estamos hablando de la incredulidad. La incredulidad que surge del odio de la humanidad hacia Dios. El odio de la humanidad hacia Dios. Y alguien puede decirme, hombre, usted está exagerando, señor predicador. Y yo le volvería a decir a esa persona, vuelve a mirar a la cruz. Mire usted lo que acabamos de leer aquí, profetizado por la palabra de Dios y cumplido hasta en el más mínimo detalle. Judíos y gentiles contra todo pronóstico se unen para matar, para crucificar al mismo Hijo de Dios. Claro que había un odio arraigado
en el ser humano. Y precisamente la cruz fue ese cráter del volcán por donde sale en erupción todo ese odio acumulado, toda esa furia, toda esa rebeldía, toda esa incredulidad contra Dios que se ha acumulado en el ser humano. Fue sin lugar a dudas la más abrumadora, la más terrible manifestación y demostración de la incredulidad del ser humano. Así que el Espíritu Santo tiene que convencer al mundo precisamente de esa incredulidad. Y va a hablar pues de ese hecho, de la crucifixión de Cristo. Ahí es donde radica todo el asunto. Si las personas quieren ver que son pecadores, que miren a la cruz. El odio expresado allí por el ser humano. Claro que queda bien en evidencia que lo somos, que somos pecadores. Ahora hay una segunda cuestión que el Espíritu Santo va a realizar también, y la vemos en el versículo 10, es convencer al mundo de justicia. Versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aquí el pecado y la justicia, pues son dos conceptos que en la Biblia aparecen frecuentemente relacionados. Y ahora, la cuestión de la justicia aquí puede ser interpretado al menos de dos formas. La primera de ellas podría ser podríamos entenderlo como que el Espíritu Santo convencerá al mundo de que Jesús era un hombre justo, que era auténticamente justo. El Señor Jesucristo, ustedes saben que había condenado muchas veces a los fariseos y a otros moralistas porque eran unos hipócritas. En sus expresiones de moralidad y de justicia hablaban muy bonito, pero luego hacían cosas que eran atroces, muy, muy malas, bueno, al punto de que llegaron a crucificar al Señor. El Señor tuvo muchas controversias con ellos. Recuerdan el Sermón de la Montaña, diciéndoles el Señor: no hagáis como hacen ellos, que hacen todas las cosas para ser vistos de los hombres, pero por dentro. Y también Mateo 23, que allí habla de los escribas y de los fariseos, diciendo de ellos cosas terribles, ¿no? Bueno, el Señor condenó el pecado de hipocresía de ellos y por eso le odiaron a muerte. Ahora la cuestión sería, ¿y el Señor Jesucristo era igual que ellos? Bueno, pues parece que en aquel tiempo la religiosidad pues era medida de esa manera, en ostentaciones de piedad y de espiritualidad, que luego no quedaban en nada o que no iban respaldadas por auténticas obras, ¿no? ¿Sería el Señor igual? Por supuesto que no, por supuesto que no. Cristo, el Señor Jesucristo, siempre manifestó un carácter moral perfecto, tanto en los móviles que le llevaban a hacer las cosas como en las cosas que hacía. En todo ello era perfecto. Él siempre actuó de acuerdo a la voluntad de su Padre. ¿Recuerdan cuando Él dijo: yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre? Juan capítulo 8, versículo 29. Y no es que solamente lo dijera Él, sino que pues fue acreditado también por aquellos apóstoles que convivieron con el Señor durante más de 3 años. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 22, en el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado y no se halló engaño en su boca. Esto un hombre que lo conocía bien, que lo había acompañado durante años. El apóstol Juan, escribiendo en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, dice, se refiere a él como Jesucristo el justo. Es un título interesante del Señor Jesucristo. Jesucristo el justo. Perfecto en todo. Entonces, pues el Espíritu Santo convence de esto, de que Él es justo, que no era como los otros religiosos. La religión defrauda siempre, una y mil veces, pero Cristo no, Cristo es diferente. Ahora, es verdad que Él fue crucificado a pesar de esto, pues como si fuera un impostor, como si fuera un blasfemo. Pero Dios no aprobó esta sentencia condenatoria. ¿Y cómo demostró Dios que no aprobaba esta sentencia condenatoria de los hombres en cuanto a Cristo? Bueno, pues sencillo, porque al tercer día lo resucitó de entre los muertos y le invitó a sentarse a la diestra de la majestad en las alturas y le dio un nombre que es sobre todo nombre y un poder y un señorío que está por encima de todo. Me encanta cuando el apóstol Pablo habla de esto en Efesios, en el capítulo 1,
versículos 20 y 21, miren. El cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esta es la forma en la que Dios revirtió, cambió por completo, anuló la sentencia condenatoria que el pueblo de Israel y los gentiles habían establecido contra Cristo. No la aprobó, no la aprobó. Ahora, este hecho, no obstante, que Cristo muriera en una cruz, a pesar de que luego vino la resurrección, pues muchos han encontrado aquí una piedra de tropiezo, que Cristo muriera como un criminal culpable en una cruz, el máximo, el peor castigo que podrían imponer los romanos. Bueno, es verdad, y el apóstol Pablo, cuando predicaba el Evangelio por aquí y por allá, por todos los sitios, se encontraba precisamente con esa cuestión. Miren, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24, dice allí: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, vemos que los judíos encontraban en la cruz pues un tropezadero. ¿Por qué? Bueno, porque un Cristo crucificado era un despropósito, una negación de términos. El Mesías no puede ser alguien que es crucificado y muerto. El Mesías es alguien que viene a vivir y a reinar. Los gentiles pues pensaban que era una locura, no coincidía con su concepto de sabiduría, de belleza. Bueno, no le encontraban el sentido. Había sido crucificado como un criminal. Los judíos pues le habían acusado durante su ministerio de ser un transgresor de la ley, de ser un blasfemo, recuerdan en Juan 5:18 y en Juan 10:33. Le habían acusado de ser un peligroso engañador, en Juan 7:12, de ser un hombre pecador, en Juan 9:24, de estar endemoniado, en Juan 8:48. Más tarde, cuando le presentaron frente a Pilato, el gobernador romano le acusaron de blasfemo, de hacerse pasar por el Hijo de Dios. Y cuando eso no surtió el efecto que ellos esperaban, pues le acusaron también de ser un elemento peligroso para la estabilidad, para la seguridad del Estado. Así que Cristo, acusado como un criminal durante su vida, finalmente en su muerte, y lo crucificaron. La cruz era una marca que establecían sobre el Hijo de Dios, marcándole como si fuera un enemigo de la humanidad y un enemigo de Dios mismo. Así que no es de extrañar que ante toda esa carga que pues, la gente de su tiempo colocó sobre él, tantas y tantas acusaciones, pues es difícil, si no imposible, que las personas crean en Cristo como su Salvador. Después de haber echado tanta basura, tanta crítica malvada contra Cristo, ¿cómo conseguiría ahora que el Espíritu Santo convenciera a millones de personas para que llegaran a esa confianza eterna, pusieran su confianza eterna en Cristo? Pero Cristo, visto desde esta perspectiva, como un criminal judío que había sido ajusticiado en una cruz con la aprobación de los principales líderes del judaísmo y de los principales representantes del gobierno de Roma. ¿Cómo el Espíritu Santo puede llegar a convencer a una persona de que Él es justo, con este currículum detrás de Él? ¿Cómo podrían llegar a estar convencidas las personas de que Él es el justo y el Salvador de este mundo? Bueno, yo diría que cada persona que se convierte, que llega a este convencimiento y que llega a depositar su fe en Cristo, desde luego es un milagro de Dios, obrado sin lugar a dudas por el Espíritu Santo. Fuera de esto es imposible, es imposible. Pero el hecho está
en que ese milagro existe. Yo al menos soy una evidencia de ese milagro. Yo llegué a estar convencido de mis pecados cuando había vivido mi vida tal como he descrito al principio, ignorando la gravedad de mis pecados, creyendo que lo mío no era tan grave, que lo de los demás tal vez, pero lo mío no. Y llegué a este convencimiento y a creer en Cristo crucificado. Y me uno al apóstol Pablo cuando dice, lejos esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y desde luego eso es el lugar donde yo puedo ver la gloria de Dios de la manera más nítida, más transparente, más clara. El Espíritu Santo puede hacer esto. Y el Espíritu Santo lo hace, lo sigue haciendo. Y en este caso, a diferencia de la primera cosa que hemos visto, que el Espíritu Santo convencerá de pecado, y allí señala hacia la cruz, ahora en esta ocasión, pues señala no hacia la cruz, sino hacia la resurrección de Cristo. El Padre le levantó de entre los muertos. Por fin el Padre ha hablado, ha dicho lo que piensa sobre todo ello. Y lo resucitó de entre los muertos. La resurrección en este sentido tiene mucha importancia. Miren lo que dice Pablo al principio de la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 3 y 4, hablando del Evangelio de Dios, del cual él había sido constituido apóstol, dice que este Evangelio trata acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y ahora noten, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios. ¿Cómo lo habían declarado los judíos y los gentiles, Pilato y Herodes? Lo habían declarado culpable. ¿Cómo lo declara Dios? Lo declara mi Hijo. ¿Cómo? Por medio de la resurrección. No les extrañe, por lo tanto, que la resurrección haya sido tan atacada, tan vilipendiada por miles de personas, porque es que la resurrección es la evidencia suprema de que Cristo realmente era el Hijo de Dios. El Padre colocando sobre su Hijo su sello de aprobación, sobre su vida, sobre su ministerio, sobre todo lo que había hecho. ¿Y ahora qué hace el Espíritu Santo? Bueno, pues se encarga de subrayar precisamente este hecho. Volvamos de nuevo a Romanos, capítulo 5, versículos 30 y 31. Dice allí, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Fíjense, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Claro, el Señor Jesucristo podría haberse levantado de entre los muertos él solo. Él había dicho, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Pero no se resucitó él a sí mismo, sino que de alguna forma, que yo no sé tampoco explicar, fue Dios quien le resucitó de entre los muertos. ¿Y esto era imprescindible para qué? Bueno, para colocar su sello de aprobación. El Padre está hablando. Volvamos entonces al texto. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así que para contrarrestar cualquier duda, que puede haber muchas dudas en el ser humano, en cuanto a quién era Cristo, si Él era justo, si Él era auténticamente quien decía ser, pues el Espíritu Santo imprime con fuerza en el corazón de cada persona esta realidad. Cristo fue resucitado por el Padre y colocado a su diestra en la majestad en las alturas, y de ese modo ha anulado todos los malvados decretos humanos de los hombres contra su Hijo. Dios ha revertido esa situación. Y el mismo Señor Jesucristo, pues también, como estamos viendo aquí en este pasaje en Juan, pues se refirió a este hecho. Fíjense que este versículo que estamos viendo dice, por cuanto de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Su resurrección, su regreso al Padre probaría, pues esto, que Él era quien decía ser, que no estaban equivocados cuando decían que Él era el justo, era justo, y que no le verían más. Bueno, pues aquí creo que en este contexto debemos de interpretarlo como una referencia a su resurrección y a su ascensión al cielo.
su desaparición corporal pues era una consecuencia necesaria precisamente de su partida junto al Padre. Pero al mismo tiempo era una evidencia, la ausencia del cuerpo de Cristo muerto. Esto es demoledor, ¿no? Porque una vez que el Señor Jesucristo fue crucificado por los judíos, sí, José de Arimatea y Nicodemo lo sepultaron en un sepulcro nuevo que José de Arimatea tenía, pero rápidamente los judíos se movilizaron y fueron a decirle a Pilato: mira, ese engañador, que aún seguían tratándole de ese modo, ese engañador dijo que después de 3 días resucitaría. Mira, es mejor que pongas una guardia en la tumba, no vaya a ser que vengan sus discípulos, roben el cuerpo, digan que ha resucitado y se hace peor el asunto. Así que llegó la guardia romana, examinaron el sepulcro, comprobaron que estaba allí el cuerpo muerto del Señor, volvieron a cerrar la roca inmensa que cubría la entrada al sepulcro y pusieron el sello romano estampado allí y alrededor una guardia romana. Bueno, soldados de élite bien preparados para defender un sepulcro de unos apóstoles que, por otro lado, en ese momento lo más lejos en lo que estaban pensando era en ir a enfrentarse con los romanos y robar el cuerpo del Señor. Estaban encerrados a cal y canto en un aposento, muertos de miedo, temblando por qué les iba a pasar. Y de repente el Señor resucita al 3er día y su cuerpo ya no está allí. Y ahora nadie puede probar, aquellas autoridades romanas que tenían la custodia del cuerpo no pueden probar dónde está el cuerpo. Y los judíos que han encargado a Pilato esto tienen que callar y guardar silencio porque están comprometidos. Saben que Jesús ha resucitado, han recibido el informe de primera mano de la guardia romana y ellos mismos han aconsejado decir que estabais dormidos y que mientras estabais dormidos llegaron sus discípulos y robaron el cuerpo. ¿Quién se cree eso? Si estaban dormidos, ¿cómo sabían que fueron los discípulos quienes robaron el cuerpo? ¿Dónde estaba el cuerpo? Bueno, pues como dijo el Señor Jesucristo: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. No lo volvieron a ver ni vivo ni muerto los incrédulos. Y eso era precisamente una evidencia contra la que tenían que combatir. ¿Cómo negar la resurrección de Jesús si sabían perfectamente de primerísima mano que era la verdad? Bueno, hoy en día hay muchas personas que niegan la resurrección de Jesús por hablar, porque no saben nada, no lo estudian. Porque en aquel momento en Jerusalén nadie, absolutamente nadie, cuestionaba la resurrección de Jesús. Todo el mundo la creía, desde los gobernantes al pueblo. Y por eso se convirtieron en tal cantidad. Por supuesto también por la obra del Espíritu Santo, usando esos hechos, la resurrección de Cristo. Ahora, hay una segunda forma, decíamos, de interpretar este versículo. Recuerdan, ¿no? Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La primera forma sería: Dios, el Espíritu Santo, convence al mundo de que Jesús es justo. No como ellos decían, que era injusto, sino que realmente era justo. Pero la segunda cosa, pues tiene que ver con el hecho de que en Cristo y en su obra es el único lugar donde se puede encontrar la verdadera justicia, o la justificación, que sería el término favorito del apóstol Pablo para esto. Y en este sentido, pues es importante subrayar esta labor del Espíritu Santo que creo que también se da, ¿no? Convencer a la persona de dónde se encuentra la verdadera justificación, dónde yo puedo ser justo a pesar de que soy un pecador, injusto. Y esta tarea tampoco es pequeña para el Espíritu Santo, desde luego que no. ¿Por qué? Porque los hombres, ya hemos dicho antes, que buscan la forma de justificarse por todos los medios posibles. En la mayoría de los casos diciendo o que no son pecadores o que sus pecados no son tan graves. Pero, eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Pero también hay otra posibilidad. Y es que, pues, las personas, esto lo hace también muchísima gente, se busquen una religión la que más sintonice con su propio punto de vista y se involucran en ella, esperando que finalmente Dios, como ellos han sido más o menos sinceros con la religión que han adoptado, pues Dios les va a salvar. Y ellos creen que esa es la forma de justificarse delante de Dios. Un grave error, sin lugar a dudas. Porque la Biblia condena ese tipo de cosas.
ya la condenó cuando los judíos hicieron lo mismo. Recuerden que rechazaron a Cristo. ¿Por qué? Dice Romanos capítulo 10, versículo 3, que esto es un diagnóstico de lo que ocurre con el hombre religioso una y otra vez. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dios ha establecido la única forma en la que el hombre puede ser justificado. ¿Qué hace el hombre? No, ignora la justicia de Dios. ¿Y en su lugar qué hace? Establece la suya propia. Se inventa una religión, sigue otra religión, hace una adaptación de tal otra religión y no se sujetan a la justicia de Dios. ¿Y de qué les sirve eso? De nada. De nada, porque Dios nunca aprueba ese tipo de cosas. Nunca lo hace. Escuché una vez que durante la Segunda Guerra Mundial a un grupo de prisioneros se les permitió recibir algunos paquetes y entre esos paquetes venía un Monopoly. Ustedes no sé si saben cómo funciona este juego del Monopoly, pero bueno, pues es una cuestión de vender propiedades, calles, y hay un dinero ficticio, un papel dibujado, pues, unos billetes falsos, de miles y miles de un valor muy alto. Y bueno, pues los presos allí, cautivos, bueno, pues el juego les vino muy bien para pasar el tiempo. Llegó el momento en que se cansaron del juego, pero se quedaron con los billetes, con esos billetes del juego, del Monopoly. Y los usaban dentro del campo aquel de prisioneros, lo usaban como moneda de cambio, como moneda de uso allí, ¿no? Bueno, como suele ocurrir casi siempre, había una persona que finalmente acaparaba, acumulaba la mayoría del dinero. Bueno, esa persona, para él ese dinero en aquel campo era muy importante. Cuando por fin fue liberado, se llevó su dinero del Monopoly a su casa. Y él lo guardaba, lo conservaba con mucho cariño, pues pensando que esos billetes falsos del Monopoly tenían algún valor. Y él estaba convencido en eso porque había vivido esa otra realidad en el campo de prisioneros. Claro, despertó de su sueño cuando finalmente fue a su banco e intentó hacer un depósito con esos billetes. Claro, en el banco lo rechazaron porque eso era dinero fraudulento. Y algo parecido es lo que le ocurre a la humanidad con todos los falsos sistemas religiosos e inventos que presentan para salvarse por ellos mismos, haciendo tal o cual cosa, perteneciendo a tal religión, con tales ritos, tales liturgias. Bueno, eso pues es como el dinero del Monopoly. Cuando uno llega al tribunal de Dios, descubre para su sorpresa y para su perjuicio que eso no vale para nada. Es dinero falso. Sirve, la justicia humana, pues sirve lo mismo que el dinero del Monopoly. Funciona solamente fuera del mundo real, porque en el mundo real no vale ni el dinero del Monopoly, pero cuanto menos la justicia que el ser humano establece por sí mismo. Eso es religión, pero ya digo, presten atención a eso, Romanos 10:3, ignorando la justicia de Dios e intentando establecer la suya propia, no han querido sujetarse a la justicia de Dios. Y es que no va a haber justicia, el hombre no puede encontrar auténtica justicia aparte de la obra de la cruz. La obra de la cruz que implica su muerte, su resurrección. Y esto es en lo que el Espíritu Santo incide una y otra vez. Y aquí su tarea es doble. Por un lado, pues convencer al pecador de que su propia justicia no vale, que es falsa. Y por otro lado, señalar y conducirle al lugar donde se encuentra la auténtica justicia de Dios, que es en la cruz. Y una vez más, pues nosotros como creyentes, si queremos dar un testimonio fiel del Señor, pues debemos de seguir la línea, la estela que nos ha dejado el Espíritu Santo. Debemos, sí, empezar por la convicción de pecado, hablar al pecador de la gravedad de su incredulidad y de sus pecados, pero también hablarles, y es de lo que trata aquí, hablarles de la gracia de Dios, donde se manifiesta la gracia de Dios para salvación a los pecadores. Y esto nos lleva directamente a la cruz de Cristo. Es allí el único lugar donde el hombre puede ser librado de la ira de Dios y encontrar la paz y el perdón de sus pecados. Y finalmente la tercera cosa
nos dice que el Espíritu Santo convence de juicio, versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que si el mundo tiene un concepto muy equivocado en cuanto al pecado y en cuanto a la justicia y en cuanto a la forma de ser justificados, ya no digamos en cuanto al concepto del juicio de Dios. Aquí el mundo tiene un concepto completamente falso también. De hecho, las personas, nadie quiere hablar del juicio final, nadie. No va a ser una conversación, yo por lo menos hace años que no oigo a nadie en el mundo hablando de estas cosas, de un juicio final. No quieren hablar de nada de todo esto. La humanidad pecadora prefiere pensar que pueden hacer lo que quieran, incluso cosas muy malas, con total impunidad, sin tener que dar cuentas a nadie. Y esto forma parte ya del orgullo con el que el ser humano se manifiesta constantemente. A mí me horroriza, me espanta la forma en la que la gente habla en este mundo moderno. Más de una vez he escuchado a personas decir, yo me he hecho a mí mismo. Mentira, porque nadie se hace a sí mismo. Somos criaturas creados y todo lo que podamos ser o lleguemos a ser, pues es, en fin, si no Dios no nos diera la vida y nos diera los medios para salir adelante, pues nada seríamos, nada podríamos hacer, ¿verdad? Pero luego, aparte de esa prepotencia, dicen, yo no tengo nada de lo que, no me arrepiento de nada, yo no tengo nada de lo que arrepentirme. Esta soberbia del ser humano, que uno la puede escuchar en cualquier lugar, en los medios de comunicación mismamente, le hacen un reportaje, una entrevista a alguien y sale con esa altivez, con ese orgullo, que es espantoso, espantoso. Viven convencidos en sí mismos de que no tienen que dar cuentas a nadie. Y tal vez pues se engañan a sí mismos pensando que, puesto que Dios no ha intervenido inmediatamente para condenar ya sus pecados, pues que, en fin, que van a quedar impunes finalmente. Pero no debe de interpretarse la paciencia de Dios frente al pecador como si Dios fuera indiferente frente a su pecado. No, Dios tiene paciencia con el pecador, pero desde luego no es indiferente frente a su pecado. Y Dios va a juzgar este mundo. ¿Cuántas causas han quedado pendientes en este mundo? Personas que hemos conocido que por la historia o incluso en nuestro tiempo ya, que han sido genocidas, que han hecho cosas terribles, trayendo muerte y destrucción y guerra a miles, millones de personas en este mundo. Y se han muerto tranquilamente en su casa, plácidamente, en su cama, sin que nadie les dijera, oye, ¿por qué has hecho esto? Esto estaba mal. Nadie se atrevió a decirles nada. Como incluso con la aprobación de las religiones oficiales en muchísimos casos, Y pareciera que han quedado impunes. Bueno, podría parecerlo por el momento. Por eso es que Dios ha creado un día, establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo. En el cielo no va a haber causas pendientes. En esta tierra sí, quedan muchas causas pendientes, pero hay que verlas desde la perspectiva de Dios. Nosotros la vemos desde la perspectiva de nuestro tiempo. Mira, se murió y nadie le dijo nada. Nadie le juzgó, nadie le condenó. El otro día escuchaba todavía que habían juzgado a un hombre de 90 y tantos o 100 y pocos años del holocausto nazi, lo habían condenado. Que a buenas horas le condenan. Cuando hizo eso tendría 20 y tantos años, 30 años. Y ahora, con 100 años o 100 y poco, le condenan. Ha vivido toda la vida despreocupado, alegremente, después de todo el daño que hicieron. ¿Y ahora qué? ¿Qué sacas con esa condena? Nada. Nada. Si ni siquiera probablemente pise la cárcel. En el momento que diga que estoy enfermo o que está muy viejecito, ya ni irá a la cárcel siquiera. Bueno, en nuestro espacio de tiempo esas causas quedan impunes. La persona se sale con la suya. Nadie le ha puesto la mano encima. Nadie ha hecho justicia. Pero desde la perspectiva de Dios, que es mucho más amplia, Él tiene toda la eternidad para esto, pues desde luego va a juzgarlo. Va a juzgarlo con justicia. Dios desde luego es paciente en sus juicios, pero los juicios finalmente vienen. Incluso en este mundo, ¿Recuerdan ustedes
el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 9. Él habla allí precisamente de esta situación, de cómo hoy las personas ignoran el juicio de Dios. Pero miren lo que dice allí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, aquí ya empieza con los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Miren cómo el apóstol Pedro va citando distintos ejemplos. Los ángeles que pecaron, juzgados, establecidos, listos para ser juzgados. Las personas del diluvio, los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Y luego dice los que viven en este tiempo, que también están reservados para el día del juicio de Dios. Así que el Espíritu Santo va a hacer una labor también en este sentido, hablando del juicio divino, de ese día de juicio. Y aquí el Señor aporta una prueba más de que ese juicio de los hombres, ya aparte de todo lo que ha dicho el apóstol Pedro, pues que ese juicio de los hombres va a llegar con seguridad. Miren, dice el Señor aquí, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ya juzgado. Es decir, Satanás, que es el promotor del mal, al que se refiere aquí como el príncipe de este mundo, ya ha sido juzgado, tal como el mismo Señor había anunciado, recuerdan en Juan 12:31, ahora, refiriéndose a la cruz, a la muerte del Señor, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El diablo, Satanás, pues está luchando en una batalla perdida. Y esto es una seria advertencia para todos aquellos que se alían con él. Él y los que se alían con él tendrán el mismo fin, el mismo destino. Ya han sido juzgados, ya han sido condenados. Ahora, tal vez algunos se hagan la pregunta, ¿cómo fue juzgado el diablo cuando Cristo moría en la cruz? Y esta pregunta es importante. ¿Cómo fue juzgado el diablo cuando Cristo moría en la cruz? Bueno, aparentemente la cruz podría haber sido interpretado, y creo que el diablo quería que lo interpretáramos así, como una victoria suya, cuando en realidad fue todo lo contrario. Allí es donde él sufrió su derrota definitiva. ¿Y por qué él sufrió su derrota definitiva? Bueno, pues por la sencilla razón de que allí perdió todo su poder para acusar a los pecadores a fin de llevarlos a la condenación eterna. Ha perdido todo su poder contra ellos. Porque ahora cualquiera que se vuelva a Cristo y mire hacia la cruz, buscando en ella el perdón de sus pecados, será liberado del poder de Satanás, será liberado de la condenación. Miren cómo lo expresa el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Vamos a empezar desde el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y ahora noten, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí es donde el diablo ha perdido todo su poder. Dice que ha quedado expuesto. ¿Y por qué? Porque en la cruz es precisamente donde nosotros encontramos una alternativa al diablo y a su poder, a su reino de tinieblas. En Cristo, en el perdón que nos ofrece, que surge, que emana de la cruz. Por lo tanto, el Espíritu Santo convence al mundo de que la sangre de Cristo derramada en la cruz
ha quebrantado definitivamente el poder de Satanás y asegura su derrota definitiva. Así que, como los ángeles en el cielo, como los mártires que ya han llegado al cielo, pues ellos exclaman en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, algo que nosotros también podemos ya exclamar. Apocalipsis 12, 11. Podríamos empezar en el 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y del testimonio de ellos. Y de la palabra del testimonio de Dios, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Han vencido, hemos vencido, no por nosotros mismos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Así que la entrega de Cristo en la cruz a favor de los pecadores sirvió por un lado, para ofrecerles una alternativa de perdón, pero también para mostrar la falsedad del diablo. Y es aquí también otro aspecto más de esta victoria. ¿Por qué digo que en la cruz se muestra la falsedad del diablo, el engaño del diablo? Queda expuesto más allá de cualquier duda. ¿Por qué digo esto? Bueno, recuerdan ustedes que en la historia del Edén, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pues cuando el diablo, Satanás, les tentó, ¿qué les dijo? Bueno, él les hizo creer que Dios estaba contra ellos. Mira qué fruto más bueno, no podemos comer de este árbol. Ay, Dios os quiere fastidiar, os quiere complicar la vida, siempre con prohibiciones. Dios no quiere vuestra felicidad. Mira este árbol. Podrías desarrollar un potencial nuevo, pero Dios os corta, os limita. Dios está contra el hombre. Esta era la idea que subyacía debajo de la tentación del diablo. Dios está contra el hombre. Pero ahora en la cruz, ¿qué vemos? Bueno, lo que vemos es que Dios entrega a su único hijo, a su propio hijo, para salvar a aquellos pecadores rebeldes, impíos, malos, que estaban contra Dios, enemistados contra Dios. Y Dios entrega a su propio hijo para salvarlos. ¿Cómo a partir de ahí el diablo puede hacer creer a las personas que Dios está contra el hombre? No tiene ninguna lógica, ya no tiene ningún argumento. Dios ha demostrado que que Él ama a los hombres, los ama de verdad. Y el diablo ya no tiene ningún argumento. Ha perdido todas sus armas también para engañar a las personas. No podrá hacerlo ya más. Ahora bien, por otro lado, la muerte de Cristo también demuestra la realidad de ese juicio sobre el pecado. Y que ese juicio es grave. En realidad la cruz fue un juicio. Dios juzgó el pecado y la culpabilidad del pecador la cargó sobre su Hijo Jesucristo. Imaginarnos el sufrimiento, el dolor de Cristo en la cruz es imposible para el ser humano. Es imposible. Pero es de eso de lo que nos hemos librado, porque aquellos que somos creyentes, porque hemos confiado en ese sacrificio y Él ha cargado, nuestro pecado ya ha sido juzgado en Cristo y Él ha cargado por Él. Nosotros somos librados del juicio venidero, porque nuestro juicio ya ha sido ejecutado sobre Cristo. Pero claro, aquellos que por otro lado pues rechazan esta oferta de gracia que Cristo ofrece desde la cruz con sus brazos extendidos a todos los pecadores, ¿qué les queda a esas personas? Pues quienes rechacen que Cristo pague por ellos, pues ellos mismos tendrán que pagar. Y tendrán que ser juzgados ellos mismos y condenados y sufrir eternamente ese castigo. Eso es algo terrible, algo de lo que Cristo quiso librarles, pero ellos no quisieron ser librados. Por lo tanto, será duro para ellos. Pero ya digo, nos habla de la realidad de ese juicio. La cruz es una expresión del juicio de Dios. Y anticipa que aquellas personas que no quieran depositar su fe en Cristo, ellos mismos tendrán que ser juzgados. Quienes hemos creído en Cristo, nuestro pecado ya ha sido juzgado por Él en la cruz. Ya no hay condenación para nosotros. Cristo asumió el coste de esa condenación.
Así que, bueno, pues este tercer punto del que convence el Espíritu Santo no apunta tanto hacia la cruz, no apunta tanto hacia la resurrección, ahora apunta hacia ese día futuro cuando Cristo, sentado ya en su trono, va a juzgar a las personas, a los pecadores. Y será algo a tener en cuenta. El Espíritu Santo está trabajando precisamente en esa dirección. Tal vez algunos, cuando ven la dureza creciente de este mundo frente a cualquier concepto espiritual, pueden pensar, quizás pueden pensar, que el Espíritu Santo ha abandonado ya esta labor de convencer al hombre, a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Parecen ya insensibilizados. Y ya digo, podemos creer que el Espíritu Santo ha dejado ya de operar en este mundo, pero no lo creemos. Podemos estar completamente seguros de que Él sigue haciéndolo, sigue convenciendo a las personas de todo esto. Es verdad, no se ve demasiado fruto, por lo menos en esta parte del mundo en el que yo vivo, en Europa, no se ve esto. Pero podemos estar seguros de que el Espíritu Santo sigue trabajando. Y nosotros debemos de descansar y de confiar en esa labor, sobre todo cuando estamos evangelizando y dando testimonio de Cristo, porque como vengo diciendo, y la palabra de Dios nos enseña, nosotros, por nosotros mismos, no tenemos esta capacidad de convencer a las personas, pero el Espíritu Santo lo va a hacer. Lo va a hacer siempre basándose en esos hechos históricos documentados y ya seguros. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo al cielo. Podemos descansar en todo ello. Pues sigamos entonces adelante en este camino que el Señor nos ha propuesto, en este testimonio que nos ha llamado a dar frente al mundo. Siempre dependiendo del Espíritu Santo y en colaboración con Él. Bueno, lo dejamos aquí, veremos que todavía el Espíritu Santo tiene mucho más que hacer, ya no solo con el mundo, sino también con los creyentes. Pero eso será con la ayuda del Señor en otra ocasión. Hasta entonces, les agradezco mucho que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.